Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 19 de noviembre y en la noticia del día vamos a hablar del descalabro de Iván Duque en las encuestas sobre favorabilidad. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso si se suscriben en nuestro sitio web. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha caído en las encuestas de una manera dramática y muy preocupante para quienes votamos por el Centro Democrático. Iván Duque inició su periodo con un 54% de favorabilidad, eso fue lo que dio la primera encuesta. Eso es más o menos los votos que Duque consiguió en la elección presidencial en la segunda vuelta. Y para hace unos pocos días, hace 2 días, el 17 de noviembre, según la encuesta de Inbamer, la favorabilidad de Duque se cae al 27%. Eso quiere decir que pierde la mitad de su apoyo. Ahora estamos diciendo que la primera encuesta sobre favorabilidad, cuando ya había empezado su mandato, es del 54%, que es el mismo porcentaje de los votantes de Duque. Entonces estamos diciendo que este 27% quiere decir que es gente que votó por Duque y que ahora tiene una imagen negativa del presidente. Entonces vamos a intentar analizar por qué esa gente que votó por Duque ahora ya no le parece que haya sido una buena opción o que en este momento sea una buena opción. Lo primero es que Duque no tiene gobernabilidad y eso tiene muy molesto al Centro Democrático, a los votantes del Centro Democrático me refiero, a las bases del Centro Democrático, porque fue un error que muchos no nos explicamos por qué Duque cometió. Lo que ocurre es que los presidentes normalmente los cargos importantes, los ministerios y los cargos especiales los reparten entre diferentes personajes de los partidos, que incluso los mismos partidos pueden escoger para luego poder tener gobernabilidad. Así funcionan las cosas, porque es que también de nada sirve un presidente que tenga buenas ideas, pero que luego el Congreso no le apruebe esas ideas. Entonces las cosas funcionan así. Lo que hizo Iván Duque es que no fue a negociar con los partidos a quien ponía en esos cargos, sino que él directamente eligió personas que no son del Centro Democrático, que son personas afines a otros partidos, como por ejemplo el Liberal, el Partido Cambio Radical, partidos que se han declarado independientes, que dicen que no van a apoyar al gobierno en todo, sino que pues dependiendo de la cuestión apoyarán o no. Y bueno, Duque eligió personas de diferentes partidos, afines a otros partidos y consideradas técnicas dentro de su área, que se consideran que tienen bastante experiencia en esa cuestión, y creyó que con eso se iba a ganar la gobernabilidad y el apoyo de los partidos, y sucedió que no. Entonces lo que tenemos es que Duque no tiene un gabinete del Centro Democrático, tiene a muchos santistas, que es lo que más enfurece a muchos votantes del Centro Democrático, que tenga santistas ya sea por nombramientos o por ratificaciones dentro del gabinete, pero que además no ganó gobernabilidad, es decir, está en el peor de los mundos, no logró que lo apoyaran, pero tampoco tiene un gabinete suyo. Entonces, es una situación muy difícil para Iván Duque, porque cualquier propuesta y cosa que quiera sacar, pues entonces tiene que pensar que no tiene mayoría en el Congreso y tiene que ver cómo saca eso. Ahora, en este ambiente en el que no tiene mayorías, Duque tiene que lidiar con un país sin dinero, lleno de deudas. Santos aumentó la deuda externa en un 92%. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, respecto a eso, Duque hizo algo acertado. Puso a Carrasquilla. Carrasquilla es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, un hombre que ya demostró que puede poner a andar el país. Recordemos que él fue también ministro de Hacienda de Uribe y demostró en ese momento que sabe enfrentar retos grandes. Uribe también encontró un país muy mal, muy desfinanciado, no tanto como ahora, pero también era una situación terrible, y bueno, Carrasquilla demostró que puede poner a andar al país, lo demostró en ese momento. Ahora, en este momento Carrasquilla ha propuesto una ley de financiamiento que ha molestado a muchos, porque la propuesta básica es bajar impuestos a los empresarios y hacer exenciones a emprendedores a cambio de ampliar la base a la que se le cobra IVA, es decir, que más productos tengan ese impuesto. El ministerio quiere lograr así bajar la tasa efectiva de tributación de las empresas. Ellos hablan más o menos de un 25%, bajarla a un 25%. En este momento está en un 70%. Es decir, Colombia es un país inviable para los inversionistas y ellos proponen bajar esa tasa de tributación al 25% efectiva, y pues eso obviamente dispararía el crecimiento en Colombia. Además proponen que para no afectar a los más pobres, ellos van a devolver una cantidad para que con eso se pueda compensar lo que ahora van a pagar en el IVA, porque nuevos productos van a tener IVA. Quieren ponerle IVA alrededor del 80% de los productos. Esa devolución a los más pobres, hablan de
personas que ganen menos del salario mínimo. Ahora, este tipo de reforma no es nueva. Increíblemente en Colombia la mayoría de la gente parece que esto fue algo que se inventó Carrasquilla ya, pero no, esta reforma no es nueva. Si ustedes miran, por ejemplo, los países nórdicos, efectivamente eso fue lo que hicieron. Los países nórdicos tienen impuestos al consumo muy altos. El IVA, por ejemplo, es mucho más alto que acá, puede llegar a 30, 34%, acá lo tenemos en 19%, pero los impuestos a las empresas son bajos. La idea detrás de eso es, si vamos a sacar, que no sea castigando el ahorro y la capitalización, que es lo que produce empleo y genera riqueza. Si vamos a sacar, que sea castigando el consumo. Entonces, en mi opinión, la propuesta de Carrasquilla es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Tenemos en este momento un país inviable para los empresarios, como lo decía anteriormente, y eso significa pues un país sin oportunidades para los más pobres, pero de otro lado es que Carrasquilla está maniatado porque tiene un país endeudado, entonces de alguna forma tiene que sacar dinero. Ahora hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué esa plata que se debe no se saca, por ejemplo, de lo que se pierde en la corrupción? De acuerdo, yo no creo que Carrasquilla esté en contra de acabar con la corrupción y utilizar ese dinero para pagar las deuditas que, entre otras cosas, nos dejó Santos. Lo que pasa es que uno no puede prever exactamente ni en cantidad ni en tiempo cuánto se puede sacar de combatir la corrupción. Sin embargo, lo que sí tiene claro es que tiene unos gastos mensuales con los que tiene que cumplir. Entonces, ese combate a la corrupción que seguramente, y yo no tengo duda que harán Iván Duque y Alberto Carrasquilla, pues no se puede contar como una cifra segura que se va a tener para poder pagar los gastos que tiene Colombia. Ahora, Carrasquilla habla de que ellos no quieren acabar con una cantidad de subsidios que se tiene en Colombia. Creo que la propuesta no sería desmantelar por completo y de una vez por todas esos subsidios. Eso no se puede hacer porque eso sí que generaría una crisis de gobierno que pondría en el poder a Gustavo Petro sin duda alguna. Es decir, esas cosas de terapias de shock, de una vez por todas despedir a un montón de gente y desmantelar un montón de subsidios de un momento para otro no se puede hacer sino bajo una dictadura. Sin duda Duque no puede hacer eso. Entonces ellos planean mantener ese tipo de subsidios que me parece que es acertado, y lo que hablan es de intentar focalizar mejor esos subsidios, y eso está bien. Hasta ahora no se ha presentado una propuesta clara respecto a eso. Pero entonces, lo que yo creo es que la propuesta en sí de la ley de financiamiento no está mal. Lo que está mal son aspectos relacionados a cómo se presentó y a las ideas que se presentan para darle validez a esa propuesta. Por ejemplo, yo no creo que se haya hecho un corte de cuentas como se debería hacer. Al país se le debió decir lo que se recibió para que la gente entienda y que entienda cuáles son las consecuencias de no pagar esas cosas que estamos debiendo. Que la gente entienda, por ejemplo, cuál es la consecuencia de devaluar la moneda como consecuencia de un endeudamiento interno, o que la gente entienda cuál es la consecuencia y lo malo que podría traer no pagar la deuda externa. Entonces se tiene que hacer un corte de cuentas, explicarle al país qué fue lo que encontraron. Luego es que tampoco creo que Duque esté mostrando la suficiente voluntad para el mismo ahorrar, porque si le va a decir a la gente, mire, nos tenemos que apretar los cinturones, tenemos que hacer un sacrificio, es el gobierno el que primero tiene que dar ejemplo. Y si bien él se ha hablado de recortar algunos gastos, no creo que sean lo suficientemente impactantes para que la gente vea que desde el gobierno se está haciendo eso, que se pide que se haga a los colombianos. Evidentemente ahí vuelve a jugar el papel importante esto de conseguir gobernabilidad, de tener gobernabilidad, de que no se pueden cortar ciertas cosas que ya tienen otros partidos, porque entonces luego le van a frenar las iniciativas en el Congreso, pero desde puestos y desde instituciones que maneja el mismo Centro Democrático, el mismo partido del gobierno, sí se debe recortar dramáticamente, sobre todo para que la gente vea que se está haciendo un esfuerzo y que no son solamente el ciudadano de a pie el que hace esfuerzos. Y luego también hay un problema de socialización de la reforma. Como les digo, en Colombia parece que mucha gente no ve que esta reforma ya se ha aplicado en muchos países. No lo entiende porque es que además no se los han dicho, pero es que además tampoco el Centro Democrático parece entenderlo. Tenemos gente dentro del Centro Democrático que está en contra de esta reforma. O sea, si hay que poner un ministro bueno, eso lo hizo Duque, pero también hay que tener un partido de gobierno que apoye al ministro, si no, no funcionan las cosas. Entonces creo que todo eso ha hecho que el ambiente esté muy pesado para sacar esa reforma.
reforma. Vamos a ver qué pasa, pero como insisto, el problema no es la reforma, sino cómo se presentó y las políticas que se pudieron haber hecho para respaldar esa reforma. Luego está también el punto de la guerrilla, y es que no vemos resultados respecto a la guerrilla. Siguen los departamentos inundados en coca manejada por las FARC y por los guerrilleros, lo que entonces significa violencia extrema. Santrich no lo han extraditado, no se sabe dónde está Iván Márquez, no sabemos dónde está Cabullo, no sabemos dónde están varios cabecillas de las FARC que siguen delinquiendo. No hemos visto a Iván Duque hacer propuestas de fondo sobre cómo darle menos recursos a los guerrilleros en esa millonaria acuerdo que se hizo en La Habana. No hay por qué sacar tanto dinero de los bolsillos de los colombianos para mantener a los guerrilleros. No hemos visto esas propuestas, pero tampoco hemos visto resultados respecto al combate de los criminales. Las zonas históricamente afectadas por la guerrilla siguen siendo blanco de los criminales y de los grupos al margen de la ley. Entonces, para concluir, creo que el punto en común de todo esto y lo que une estas, digamos, tres cosas que he hablado de por qué los colombianos que votaron por Duque ahora están inconformes, tiene que ver con una idea de Duque de tener contento a todo el mundo, y eso no funciona. Siempre ha pasado que la gente que intenta tener contento a todo el mundo sale mal, porque quienes lo apoyaron y quienes están de acuerdo con una línea de pensamiento que esa persona propuso, pues entonces cuando lo ven corriéndose van a dejar de apoyar lo que es lo que se ve en las encuestas. Pero luego es que no va a ganarse a los del otro lado, porque los del otro lado simplemente son del otro lado, nunca lo van a apoyar. Así hiciera lo que ellos dijeran, igual no lo van a apoyar, porque no es el líder de ellos. Ellos tienen un objetivo político que es otro, diferente. Entonces Iván Duque ha intentado ser muy moderado, muy sensato, muy polite, y entonces renunció a negociar con los partidos para tener luego gobernabilidad, y creyó que iba a tener gobernabilidad siendo, pues, digamos, muy particular en su forma de elegir ministros y puestos especiales, y se quedó sin el pan y sin el queso. No tiene gobernabilidad y tampoco tiene un gabinete de personas del Centro Democrático que hagan las cosas que pidieron los votantes del Centro Democrático, y eso sin duda pues los tiene muy aburridos a los votantes del Centro Democrático. También intentando ser así muy moderado y agradar a todo el mundo, entonces no ha hecho lo propio con los acuerdos de La Habana, no se ha enfrentado con pantalones, con fuerza y con carácter a la guerrilla de las FARC. Y pues eso también tiene muy molestos a los votantes del Centro Democrático. Luego también comete el error de no lanzar de la manera que se debe y no ser lo suficientemente convincente, tanto dentro de su partido como de cara a la sociedad respecto a la reforma, que yo creo que si él se hubiera portado bien con los otros aspectos, como lo de la guerrilla y como lo de tener un gabinete que no fuera santista, los votantes del Centro Democrático, si hubiera hecho también una posición clara de lo que es esa ley de financiamiento, la apoyarían y estarían dispuestos a hacer el sacrificio que eso implica a corto plazo, porque a largo plazo yo estoy segura que esa ley de financiamiento va a tener buenos resultados y que es mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, el problema no es la ley de financiamiento, el problema es la tibieza de Duque, la tibieza para intentar agradar a la izquierda, con la cual nunca va a conseguir nada, porque esa gente nunca lo va a apoyar. Vamos a ver qué pasa, pero yo no veo que Duque haya entendido cuál es el problema, y hay gente que critica al ministro Carrasquilla y cree que el problema de Duque es el ministro de Carrasquilla. No, señores, todo lo contrario. Si hay algo que está funcionando y si hay algo bueno dentro del gobierno de Duque, es el ministro Carrasquilla, que se ve opacada por todas las demás cosas que ya hemos hablado en esta nota.